mi esencia no es ser una mujer arrogante. Yo siempre ponía como por delante mi primer trabajo, que era mi trabajo como cartera, pero no creo que un actor se haga. El actor yo creo que tiene que nacer con esa nota, con esa vibra. Yo era la mejor repartidora de paquetes. Cuando he tenido que pedir perdón, cuando he tenido que agachar la cabeza, la agacho. Alba Roversi, hablar de ella es sinónimo de profesionalismo, pasión, entrega y actuaciones inolvidables. Desde muy joven se ha destacado por su gran capacidad de interpretación y amor por la actuación. Sus inicios fueron en la telenovela María Fernanda, junto a la gran actriz Flor Núñez, y su salto a la fama llega con la telenovela Ligia Elena, junto al recordado Guillermo Dávila. Desde entonces ha consolidado una extraordinaria carrera en el mundo de los dramáticos, nacionales e internacionales. Sin duda, se ha convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones y hoy abre su corazón para mostrarnos su lado más humano, porque las historias son mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Alba, bienvenida, qué gusto. Dame un beso, ¿vale? Claro, como no te lo voy a dar, si tú me encantas, muchacho. Mira, gracias por disponer de tiempo para esta conversación. Gracias por aceptar. Qué bueno puedes conversar contigo, bueno, con todo el país y con todas las personas que nos van a ver a través de las plataformas digitales y de la pantalla de Canal I. Por supuesto, a mí me encanta cuando hacen estos contactos conmigo, diciéndome, mira, vamos para allá, ¿será que nos vemos? Y digo, oh, claro. Para mí es muy emocionante poder echar los cuentos como es y a gente además tan profesional como tú, que provoca de verdad sentarse aquí frente a ti a pasar un rato ameno y agradable. Qué linda, gracias. Hay muchísima admiración de mi parte y de muchísimas personas. Gracias. Y sabes que yo normalmente, antes de iniciar la conversación, la entrevista, siempre le pregunto a los técnicos, a los maquilladores, al personal de la televisión venezolana que aún está allá, y le digo, mira, voy a entrevistar a fulano, ¿tienes algún cuento por allí? Y con relación a ti, todo el mundo tiene algo divertido que contar. Mira, no, ella es divertidísima. Sabes que a veces dice, mira, es cascarrabia, es difícil, o es a veces que llegaba tarde, pero contigo todo el mundo al unísono decía que eras divertida. ¿Te consideras una mujer divertida? Sí. ¿Siempre ha sido así? Totalmente. Y además el tema de los técnicos, de los maquilladores, los que están tras cámaras, para mí son un ente súper especial y súper amado para mí. Yo les tengo un agradecimiento enorme. Yo me llevo muy bien con mis compañeros de trabajo, con los actores, pero con quien mejor me llevo es con los mira, se cayó. Sí, se cayó. Palabra cierta. El collar, ¿cómo que hizo? Palabra cierta. Con quien me llevo y con quien hago siempre mayor conexión y con quien tengo muchísima empatía es con la parte técnica. De hecho, fíjate de los canales. Yo no sé si la vida te ha puesto como en distintos escenarios donde te dice cable a tierra. Una de ellas fue Luisa Marcano. Sí, que no sé, que me dices que era como una especie de madre para ti, guía dentro del canal de Venevisión, y que en más de una oportunidad cuando los sumitos iban para arriba, Luisa, épale, ¿para dónde? Ven acá. Sí, pero además por las mechas, pues me sientas ahí. Sí. ¿Dónde vas tú? Y yo lo agradezco muchísimo. Creo que si Luisa no me hubiese jalado las orejas como lo hizo en aquel entonces, me hubiese durado un poco más, lo sumo. Realmente mi esencia no es ser una mujer arrogante, altiva, no, yo creo que me caracterizo más por ser más sencilla, hay una humildad por delante, soy una mujer de la provincia, creo que eso me ayuda también a tener una manera de ser, una personalidad diferente quizá a la gente de la capital. Entonces soy oriental, de Puerto La Cruz, entonces eso me hace ser más dicharachera, más que me gusta entrar en confianza con la gente. Entonces eso muy probablemente hubiese muerto, pero le agradezco a Luisa que no haya pasado, aunque sea no a mayores sino a menores, ese leve momento en el que se me cruzaron los cables y me puse toda sobrada, ¿no? Mira, pero me llama muchísimo la atención, y cuando escuché esto, al menos yo no lo sabía, y es que tú fuiste cartero, porque cartera es como extraño, cartero de Hostel. Sí. De hecho, ya estabas en la pantalla, tenías cierto reconocimiento público y seguías entregando cartas en el Cafetal. No, en Prados del Este. Prados del Este. Sí, en terrazas del Club Hípico. Yo vivía en Santa Fe y eso fue el gobierno de aquel entonces permitió que
Era como un trabajo beca. Universitarios pudiéramos hacer el curso y darnos empleo en la agencia que te quedara más cerca. En este caso a mí me quedaba más cerca. Vivía en Santa Fe, en la Río de Oro de Prados del Este. Y tenía pues 24 o 25 edificios. Entonces yo estaba en la Universidad Católica estudiando y entonces también repartía cartas. Pero cuando comencé a hacer televisión, yo repartía cartas y hacía televisión a la vez. Y Venevisión, que, bueno, según los comentarios de muchísimas personas, que era muy elitesca la televisión con altura y todo esto, sin menospreciar, por supuesto, el trabajo extraordinario que hacía RCTV y el resto de los canales, te permitía ser cartero mientras ya estando en la pantalla. Bueno, como al mes de estar haciendo, porque yo no quería renunciar a mi trabajo, pues además era como dejarlos colgando. Entonces, pero tenía muchos exteriores, yo era la dama joven, afortunadamente a mí ese personaje fue el primero que me dieron en televisión, fue un personaje sumamente importante, yo era la damita joven junto con Tony Rodríguez y entonces tenía muchísimas escenas y muchos exteriores porque era una colegiala, entonces no podían grabar conmigo a la hora que ellos querían porque yo, mire, pero es que yo termino de repartir cartas a las 10 de la mañana. No, mire, que es que yo tengo, o sea, ¿entiendes? Entonces siempre ponía como por delante mi primer trabajo, que era mi trabajo como cartero, hasta que me dijeron, mira, Albita, no. O sea, tuviste que renunciar, no porque Venevisión te dice, eso se ve muy feo que tú seas cartero y protagonista, era por un tema de compatibilidad de horario. Exactamente, fue por los horarios y por las grabaciones. Si no, tú no hubieses renunciado. No hubiera continuado, lo que pasa es que siempre sí, realmente se hizo muy difícil compaginar los dos trabajos, pues no, realmente pues el trabajo de la televisión es muy arduo, te ocupa muchísimas horas, los exteriores, luego el estudio a la 1 de la tarde, así que inevitablemente tenía que renunciar al trabajo. ¿Cuándo a ti te cayó la locha y dijiste, soy famosa? ¿Te lo creíste? ¿Te costó? ¿Fue algo sencillo? ¿Te costaba creer que tenías ese nivel de reconocimiento? Porque estar antes, en ese momento, en la pantalla era que todo el país estaba viéndote. Sí, cuando yo comencé a hacer esta novela que te cuento, que se llama María Fernanda, con Flor Núñez y Daniel Lugo, yo me fui de vacaciones, me vine para acá, para Estados Unidos, a Orlando, a Disney, a pasar el mes de diciembre. Y cuando regresé, la puerta de mi cuarto, mi mamá me había puesto todo lo que la novela había salido apenas en el mes de noviembre. Yo me había ido en diciembre. Cuando llegué, pues había sido un boom en la prensa de que quién es esta niña. Surge una actriz con mucho ángel. Me acuerdo clarito que esa fue la primera nota que yo leí y que escribieron de mí. Entonces, todos los periódicos comenzaron a hablar de que quién era yo, porque en ese entonces realmente no entraban muchas actrices jóvenes a trabajar. Era como que, era todo como era una rosquita. Una rosquita ahí más o menos. Y damita joven, pues realmente no había. Entonces a mí me impresionó mucho cuando vi la puerta del cuarto forrada y mi mamá por grandes lágrimas en los ojos me dijo, te dije que fueras la mejor y lo estás logrando, ¿no? Apenas con un mes, 2 meses de la novela al aire. Entonces sí, fue impactante porque aunque me había ido muy bien en el teatro de la universidad y había tenido mucho reconocimiento a nivel universitario, en los teatros universitarios, pues claro, ya que me conociera todo el mundo por medio de la televisión, pues fue como que wow, ¿no? Y luego con Ligelena, pues que fue la que terminó de impulsar. Mira, Alba, me da la impresión, no sé si son rasgos de rebeldía, eres una mujer rebelde. Fíjate que tengo por acá veterinaria, o sea, empezaste a estudiar veterinaria, relaciones industriales y luego comunicación social. Ajá. Como que, mira, esto no me gusta y buscabas lo que realmente te gustaba, pero al regreso, ¿te parece? Debemos marcar nuestra primera pausa. Sí, va. Ustedes, por favor, quédense y ya venimos con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia. Estamos de vuelta con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia. Gracias a todos los que están conectados con nosotros. Antes de ir al corte, hablábamos acerca de tu carácter rebelde. Pareciera que sí, no, me gustaría que me lo respondieras tú y sobre todo esos cambios que hubo. Querías ser veterinaria, me corregiste en el corte. Querías ser veterinaria, empezaste a estudiar relaciones industriales, luego te pasaste a comunicación social. ¿La terminaste? No. Ok. No, ok. Porque arrancó tu carrera. Porque arrancó mi carrera y no me dio el margen, no me dio el chance. Yo siempre he querido ser veterinaria. Amo los animales, tengo una conexión increíble con los animales, me hubiese encantado, pero yo venía de Puerto La Cruz, llegué fue a la casa de mis primas en Caracas, entonces mandarme para Valencia, para Maracay, que era donde se podía estudiar veterinaria, era así como estaba como muy chiquita, entonces bueno, terminé quedándome en Caracas estudiando relaciones industriales porque una amiga mía, mi mejor amiga del colegio, iba a estudiar eso, yo ni siquiera sabía qué era, pero yo quería seguir en pinchar con ella, y entonces presenté mi examen en la Católica y quedé en relaciones industriales, por supuesto, a los 8 meses, aquello
aquello fue un desastre. Pedí cambio después de la comunicación social, pero tenía que esperar a que arrancara el año, porque no sé si aún sigue así en la Católica, es por año la carrera. Entonces, estudiando comunicación social, fue cuando entré en la escuela, en la Dirección de Cultura de la Católica, y comencé a hacer teatro en la Católica. Pero entonces ahí mismo me llamó la gente de la televisión, teatro profesional, y entonces no por cierto, ese mito ya se ha ido, se desapareció prácticamente, pero en ese momento había mucha rivalidad entre los actores de teatro y los actores de televisión. Sí, bueno, de hecho... Fuiste víctima de eso, de que no, ella es actriz de televisión. Bueno, ¿no? de hecho, yo cuando me llaman los ejecutivos que me vieron haciendo teatro en el Alberto de Paz y Mateo, ahí bajando por Venevisión, que es donde está ahorita la sede de Teja, el productor me decía, pero tú de verdad quieres trabajar aquí. O sea, bueno, es que yo era una teatrera de la universidad, entonces yo lo que estaba era con mis vestiditos hippie, mis cholitas de cuero y feliz, o sea, yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Entonces le dije, no, claro que sí y tal, porque no me veían como el interés, porque yo realmente no sabía realmente la dimensión de lo que podía suceder. Y luego cuando entro y me aceptan y me empiezan a dar papeles súper importantes de una, creyeron en mi talento, creyeron en mi ingenuidad también como actriz, porque yo era una actriz prácticamente empírica, pues yo no era totalmente, pues no era conocedora porque no había estudiado, era más bien una cosa que me salía completamente natural, y creo que de ahí radicó un poco el éxito de que, bueno, esta niña, ¿por qué tan natural? Cuando en aquel entonces, en los años 80, comenzando, pues era todo todavía muy engolado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero luego no llegué a sentir nunca el rechazo de la gente del teatro o de la gente de la televisión. Lo escuchaba, pero realmente yo nunca fui víctima de ello. Y en el canal llegar, no sé si decirle la paracaidista que de repente llegó, que no tiene trayectoria, no hubo como cierto... No, porque es que yo era la muchachita del canal, entonces todos me adoptaron. No solamente fue Luisa Marcano, sino todos los primeros actores y las primeras actrices que veían en mí, bueno, una muchachita que venía, bueno, a hacer sus pininos en la televisión y más bien me ayudaba. No era una competencia, no representaba No, porque es que no era competencia para nadie. Correcto. Porque no había damita joven en ese entonces. Ahora, ¿y cómo ocurre eso de que eras la joven y fuiste creciendo y transformándote de la televisión? Luego vinieron otros tipos de papeles, otras caracterizaciones. Sí. ¿Lo recibías con agrado o decías, hey, estoy creciendo y me estoy poniendo que vieja, mayor? No, porque es que los personajes que me fueron dando fueron totalmente acordes con mi edad. Yo tuve la gran suerte de tener escritores que quisieron entregar, poner en mis manos historias maravillosas. Yo después de haber hecho este personaje de más joven con Daniel Hugo y Flor Núñez, luego hice otra muchachita más en otra novela, y luego vino una serie donde yo hacía una niña de 15 años. Yo tenía en ese entonces 19. Entonces, fue la primera serie que se hizo en Venevisión, que se llamaba El Retorno de Ana Rosa, una serie de 20 capítulos, donde era un personaje que tenía 15 años, pero tenía a la vez, había una reencarnación de una niña de 5 años que había muerto quemada, y entonces entra en el cuerpo de esta chica. Entonces era un personaje además muy atractivo y que me dio mucho de qué hacer, porque tuve que realmente ser una esponja escuchando los consejos y las sugerencias de todas las personas que me rodeaban, porque era un personaje muy difícil. Y luego vino Ligia Elena, que era la primera novela juvenil. Entonces todo fue muy rápido. ¿Se esperaba el éxito que tuvo esta telenovela Ligia Elena? No. ¿Te llegó a ocurrir? A ver, la pregunta es esta. Hay proyectos en los que uno apuesta todo y dice, esto va a ser un exitazo, y resulta que no es tan exitazo. Y otras donde tú dices, bueno, vamos a probar a ver, y resulta que se convierte en un éxito total, rotundo. El caso de Ligia Elena no había apuesta que fuese un gran éxito. El productor en aquel entonces, que fue el señor Tabaré Pérez, que era un productor maravilloso cubano, una delicia, que fue el que creyó en nosotros, se enfrentó a todo el mundo. Le decía, no, bueno, es que la primera novela de César Miguel Rondón, la primera novela de Guillermo Dávila como protagonista, y yo que no tenía que ni por una empanada, aquella niña de 20 años, 21 añitos, que flaquita de 45 kilos, Guillermo Dávila también así con aquellos ojos de vaca, tú sabes, saltones. Entonces, no, pero ¿qué tú crees que eso vaya a funcionar? Pero claro que va a funcionar, además la historia es buenísima. César Miguel defendió muchísimo su historia, y Tabaré Pérez fue el que también puso la mano en el fuego y dijo, esto va a funcionar. Efectivamente, al mes del lanzamiento de la novela, que comenzó a las 7 de la noche, pues nos pusieron a los 2 meses a las 9,
2019 y bueno, y fue el éxito que fue, alargaron los capítulos, luego se hizo la segunda parte y bueno, y ya la historia lo cuenta todo. De hecho, fue en esta telenovela donde tú de hecho has afirmado que te enamoraste de Guillermo. Sí, sí. Te enamoraste, Sí, sí. pero ¿por qué no fluyó? Porque él no quería, tú se lo dijiste en algún momento. Yo hoy en día digo que me enamoré de Guillermo porque eso es una pregunta sine qua non. O sea, todo el mundo me dice, ¿pasó algo entre Guillermo y tú? Una cosa, pero yo, claro, por supuesto que me enamoré de Guillermo. Pero él tenía su historia, yo tenía mi historia también. Y fue algo completamente lúdico. O sea, completamente un amor, tú sabes, de novela. Un amor de novela que no trascendió ni pasó nada. Pero evidentemente sí había un feeling muy lindo. A él no le gusta que yo lo diga. Yo siempre digo, Guillermo, perdóname, siempre te tiro para la calle. Me da mucha pena. Sí, pero no sería tonto no decir que sí cuando había tanto feeling y tanta química, que luego por supuesto se convirtió en una amistad maravillosa, deliciosa. Genial. Has dicho que tu estilo fue natural, empírico. Sí. Quiere decir que el actor, el artista nace, se puede hacer. Es como un don divino que Dios te dio a ti y a lo mejor no se lo da a otras personas y otras personas tienen que hacer un esfuerzo mayor para lograr lo que tú Yo has creo que logrado. el actor nace. Yo no me hice, yo lo que hice fue que me pulí y me fui instruyendo sobre la marcha y luego fui haciendo mis cursos y tuve mucho oído, siempre muy atenta a todo. Pero no creo que un actor se haga. El actor yo creo que tiene que nacer con esa nota, con esa vibra, con ese duende, con esa cosa bonita, esa cosa especial que tienen los artistas, pues, ¿no? Hablemos un poco de la fama. Tú eres una mujer que creo que tiene muchísimas credenciales y conocimiento para hablar de la fama. Y hoy en día las redes sociales hacen que una persona de la noche a la mañana pueda lograr fama en distintos ámbitos. Incluso si tienes muchos seguidores puedes hasta protagonizar series. Hay un cambio del mercado. No sé si sea bien o mal, pero ¿tú qué opinas? Me gustaría que me lo respondieras al regreso, ¿ok? Ella es nuestra invitada. Ya venimos con muchísimo más de Con Voz Propia. Estamos de vuelta con muchísimo más, amigos. Gracias a los que siguen conectados con nosotros. Esta muy interesante conversación junto a esta maravillosa actriz, gran amiga, porque la gente te ve así, te percibe como una gran amiga. Y antes de ir al corte, hablaba acerca del tema de la fama. La fama antes, bueno, se construía, no sé si se... Bueno, también habían, me imagino que personas que sin tener tanto talento podían lograr fama en aquel momento porque la televisión, lo que ponías en televisión iba a lograr fama. Hoy en día vemos que la fama a través de las redes sociales se concibe y se construye de otra manera. ¿Cómo percibes tú esto? ¿Crees que está bien? Personas que a lo mejor sin tener la preparación están asumiendo roles importantes dentro de la televisión, incluso dentro de las películas, plataformas, seriados que están hoy en día, como por ejemplo en Netflix. Yo tengo un tema con lo de la fama. Yo creo que es muchísimo más importante ser exitoso en lo que hagas a ser famoso. A mí el tema de que voy a ser famosa, debe ser que como yo siempre fui bajo perfil en ese sentido. O sea, yo nunca hice las cosas para que la gente me reconociera en la calle. Yo nunca me esmeré en que mi trabajo fuera un trabajo bonito, un trabajo limpio, tratar de ser una mujer una mujer de escándalos dentro del medio, tratar de que mi carrera fuera bien linda, fuera bien tranquila, estuviera siempre guiada de la mano del padre, que me protegiera de todo mal, de toda cosa. O sea, yo siempre me cuidé mucho. Por lo tanto, a mí la fama siempre como que, espérate, la fama puede traer muchas consecuencias que a la larga pues no es lo que va a indicar si tú eres talentoso o no eres talentoso. Tú puedes tener mucha fama y ser muy malo en lo que haces. Y eso ocurre sencillamente en las redes sociales. Yo a lo mejor pudiera tener más de los seguidores que tengo hoy día, pero me basta. Me basta con lo que tengo, me basta con lo que he conseguido, me basta con lo que he forjado, porque creo que cuando uno es genuino, cuando uno es de verdad, cuando uno es responsable con lo que dice y sale por esa boca, creo que es mucho más lindo tener pocos a que te siga un gentío porque eres una persona escandalosa o porque eres una persona vulgar, eres corriente. Hay gente que no tiene el tacto ni tiene la delicadeza de montar una historia o un reel o saber el poder tan
tan grande que tienes en tus manos y no cuidarse de decir la cantidad de barrabasadas nada más que porque no importa, eso me va a dar una cantidad de seguidores. Ay, mira, tú llegué a tanto. Eso me parece sencillamente mediocre y me parece patético. Entonces, si yo hubiese tenido las redes sociales en los años 80, 90 y 2000 cuando hice todas mis telenovelas, me hubiera divertido muchísimo, hubiera sido fabuloso. Pero creo que en aquel entonces y ahorita lo hubiera manejado de la misma manera. Con responsabilidad. Con total responsabilidad. De hecho, hubo un momento donde se perdió un poco tu pista a nivel público masivo. Sí. Pero el momento en el que decidiste compartir, o no sé si lo decidiste, o algo ocurrió en las redes que dijeron, hey, está trabajando en Las Vegas entregando paquetes. Esa viralidad, ¿te la esperabas? Esa reacción del público, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuáles fueron los comentarios que más leíste? Porque la gente nunca como que espera que esa estrella, la estrella no puede hacer eso. No. La estrella parecía que volvió a Hipostel. Bueno, claro, porque lo llevo en la sangre. Ese servicio, esa cosa de servicio, yo lo llevo en la sangre. ¿Por qué crees que despertó en las personas ese revuelo? Ese revuelo y también una gran admiración. Correcto. Yo lo valoré muchísimo. Y fíjate, lo de las redes sociales. Yo en ese entonces dejé las redes, no me acuerdo en qué cantidad de seguidores, porque me metí dentro de una camioneta durante 2 años y medio, casi 3 años, porque luego fui al Paso, Texas, a hacer un proyecto federal donde no podía, por supuesto, indicar nada de lo que estaba haciendo, porque es una cosa federal y no puedes dar información. Fueron casi 3 años nula en las redes sociales, porque yo decía, bueno, pero es que nada más le voy a contar todo el tiempo de paquete, todavía repartiendo paquetes. O sea, no tenía contenido diario como para que, bueno, de repente, eventualmente, un día de la madre, el día del cumpleaños de mi hijo, qué sé yo decía una que otra cosa. Pero activamente comencé de nuevo fue cuando la gente de Telemundo Las Vegas, ya muchos saben esta historia, se enteró que yo estaba en Las Vegas y me dijo, mira, te queremos hacer una entrevista, tú no tienes problema en decir en la que anda. Le digo, no, me parece buenísimo. ¿No te dio de verdad? No, por mi madre santa, yo no la... O sea, porque es que no le veo absolutamente nada de particular. Creo que es maravilloso haber estado en Las Vegas en un momento en el que el padre, que yo no me quito a este señor de encima, es mi papá Dios, nos mandó a mi esposo y a mí en un momento en el que venía la pandemia. Nosotros todavía no lo sabíamos. Yo llegué a Las Vegas en el 2019 y en marzo, al final del 2019 y en marzo del 2020 estábamos nosotros con un trabajo estable, donde lo único que trabajábamos éramos los drivers. Y estábamos ganando muy buen dinero. Antes de ir para allá estaban aquí en Miami. Estábamos aquí en Miami. Entiendo que tu cuñado fue quien los ayudó, les dio hospedaje. Mi cuñado Rafael Pereira, el padrino de mi hijo, tiene muchos años viviendo en Las Vegas. Estaba apretada la cosa económicamente. Claro, yo le dije, mira, vámonos de aquí porque esto está, aquí no hay cama para tanta gente. ¿Qué tan grave estaba la situación como para...? Bueno, que ya los ahorros se estaban comiendo, que ya los teatros aquí no se dan abasto con tanto talento bueno que hay ahorita aquí en Miami de todas las nacionalidades, y esperar para una fecha, esperar para una temporada, esperar que te llamaran o para un casting cada vez se hacía mucho más difícil. Mira, amor, vámonos, cargamos con nuestra Daniela, nuestra perrita, que era la que teníamos en ese entonces porque ya una había fallecido y este es el momento porque acaba de morir también Sofía. Vámonos. Y nos fuimos y fue genial. Le agradezco infinitamente siempre a Rafael, a mi cuñado y a mi cuñada Ángela, que nos recibieron en su casa y nos brindaron la mano, y nosotros supimos, por supuesto, corresponderles con un trabajo óptimo, profesional, y éramos quizá uno de los mejores trabajadores de la empresa. Llegó esa viralidad con Telemundo. Cuando sale eso, la gente decía, wow, ¿qué pasó? Yo, chamo, por mi madre, que yo no sabía que iba a pasar todo esto. O sea, yo no lo hice con la intención de que no, porque eso, si lo hubiese pensado, dices, también esto pudiera ser un arma de doble filo. Sí. Y sin embargo, el porcentaje fue altísimo de todas las personas que lo aplaudieron y que sirvió además de ejemplo, y lo digo siempre, y a lo mejor esto va a sonar repetitivo para muchos de los que saben esta historia. Para muchos profesionales venezolanos, sobre todo, y latinos, que hemos tenido que salir del país a hacer otras cosas y que les da como pudor, pena, el prurito, el ego de decir, yo soy allá abogado y ahora estoy aquí limpiando, yo soy allá médico y aquí ahora tengo que estar en un call center. No, panita, no, o sea, estás trabajando, dale gracias a papá Dios. Correcto. Que estás en un momento donde puedes tener el sustento para ti, para toda tu familia, y mientras lo hagas con dignidad. Yo era la mejor repartidora de paquetes. Sí, y te hacía falta, el artista necesita atención del público. Sí. Si extrañabas esa atención, al regreso conversamos un poco más de esto. Así es la tele. Ves, los podcasts son lineales aquí, hay que interrumpir, pero la conversación está buena. Ustedes quédense y ya venimos con muchísimo más de Con Voz Propia.
Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia, una conversación interesantísima junto a nuestra invitada Alba. Mira, ¿te dicen Albita? Ahora me dicen Albita. Sí, y Ligia, hay gente todavía que te dice Sí, mi eterna Ligia. la eterna Ligia Elena. ¿Sí te hacía falta esa atención cuando te llegó esa avalancha? Siempre ha habido atención, pero de repente ahí fue como boom. Sí, es como lo que yo digo cuando me consigo a gente que me ubica hoy día y ¡ay, Alba Robersi! Y la novela y tal. Ven acá, los jalo y los abrazo porque es tanta la emoción, es tanta la emoción. Tanto para ellos como para mí hoy día. O sea, la gente se emociona verlo a uno como artista, pero uno que está fuera de Venezuela, cuando yo veo a alguien también lo agarro y lo apapacho, porque a mí también me hace falta tener esa cercanía, esos abrazos y esos apapachos, pues, ¿no? Cuando pasó lo que pasó en Las Vegas, fue muy abrumante porque me llamaban de todas partes del mundo. Periodistas de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de todos lados, porque la cosa fue así viral en todas las redes sociales, no sé, por una semana. Y yo decía, wow, ya va, mira, espérate, que tengo que terminar de repartirlo. Yo termino de repartir los paquetes a las 7 de la noche, bueno, tu hora es tal, a tal hora. Siempre la prioridad era mi trabajo. Claro. Pero me parecía una nota poder comentar y contar algo que a todo el mundo le había parecido, wow, qué chévere, y explicarles por qué no se tienen que extrañar. El hecho, mucha gente decía, bueno, pero ¿qué importa? Yo también reparto paquetes aquí, decía la gente. Bueno, pero el tema es que yo soy una persona conocida y eso, como tú dices, wow, ¿qué hace ella ahí? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, mi amor, tú no te puedes montar un autobús así porque a la gente le gusta verte en tu carro, arregladita, maquilladita. Tú no puedes salir sin maquillarte, mi reina. Tú eres la estrella, a la gente le gusta, no le rompas a ellos eso. Yo siempre he sido muy rebelde. Ahí sí he sido yo rebelde, el tema de la cosa de la diva, de la cosa. No. Entonces quizás eso me ha permitido que yo pueda aceptar y hacer el trabajo que se me ponga por delante y estar a la altura de lo que me pongan por delante. No, porque yo creo que hay un tema de humildad que es importante manejar, aunque el ego, hablando de la cuestión de que si te reconocen o no, también era riquito que la gente, púnchale, qué chévere que están hablando, qué bien, que por lo menos saben de mí, aquí estoy, qué bello. pero no importa. Después de eso, de esa avalancha chévere. y que llegaron nuevos seguidores, ahí sí sentiste la responsabilidad y sí, yo le dije, bueno, miren, señores, ahora después de todo esto, yo sé que bueno, después yo me fui al Paso, lo que sé que claro, yo en el Paso tenía trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche y nada más tenía un día libre. Entonces procuraba cuando salía o antes de entrar, que no saliera el uniforme, porque ni siquiera el uniforme se podía ver, y cuando llegaba al hotel, echar mi cuentico y luego todos mis viajes, que la gente siempre se los ha vacilado y me ha acompañado en todos estos rumbos que hemos tomado mi esposo y yo, en todos estos altibajos bellísimos, porque han sido altibajos, porque han sido muchos los viajes para donde hemos ido, ¿no? Y no te planteas a largo plazo qué va a pasar. Que tienes un plan trazado a largo plazo. Claro, yo a mediano plazo voy para Venezuela. Claro, mi casa, yo tengo mi casa en Venezuela, quiero irme a vivir a la isla de Margarita. Lo que pasa es que, ¿por qué no ha sucedido? Yo tengo muchos años como residente americana, entonces es una tontería no irme con el pasaporte americano para poder tener la libertad de entrar y salir, tanto mi esposo como yo, y poder quedarme en Venezuela, porque con la residencia pues lo tienes más restringido. Pero yo lo que quiero es regresar a Venezuela. Ya metí los papeles. Ya metí los papeles, esto lo he dicho muchas veces, pero ya los metí, se lo juro. Hace 2 días ya entraron antes de que subieran los aranceles, que iban a subir todos los fees. Así que yo me imagino que para mediados de año debería ya ser ciudadana, lo que quiere decir que para el año que viene dejo a mi nieto, que no hemos hablado de mi nieto. Vamos a hablar de ese nieto también, claro que sí. Lo dejo ya con 2 añitos. Y entonces ya puedo ir y venir. La idea es instalarme en la isla de Margarita, yo también tengo mi casa también en Margarita, y montar un negocio para vender sopa. ¿Vas a vender sopa? Me quedan buenísimas las sopas. ¿Pero de qué? ¿De res, de costilla? De costilla de pollo? res, pero fíjate que la de pescado no, porque tengo mucha competencia en la isla. Claro. Y yo no soy muy comedora, aunque soy oriental, no soy muy comedora de pescado. Me encanta, mi abuela hace una sopa de pescado. Pero el mondongo y la costilla de res me queda que no te... ¿Tienes un nombre ya? Una sopa de novela. Una sopa de ¿Qué te parece? Está buenísimo. Está bueno, una sopa de novela. Claro, porque yo me acuerdo, yo no sé si Una todavía... sopa de novela, no sé si tremendo todavía, nombre. ya está registrado, no quiera que se me venga a adelantar, que qué sé yo, que tú que yo me vas a robar el nombre, eso ya está registrado. Yo recuerdo que, no sé si todavía lo dicen, que oye, esos zapatos están de novela, chaval. Es verdad, no se lo dice. Ese cortecito te quedó de novela, y digo...
Una sopa de novela. Una chamo. sopa de novela. Y puedes haber varios nombres. La dramática, Claro. que es una sopa, no sé, la inventar. Sí, no, la Ligelena creo que va a ser la primera. Ligielena. Porque además es sopa de es eso ¿Qué y el tendría la mondongo. Ligielena? Sí, pero no de verduras y eso. ¿Qué Ay, la de representaría? Ligelena sería una cremita muy linda, muy así, muy cifrinita. Muy cifrinita, porque como ya era cifrina. Sí, no. Yo a Ligelena le voy a meter un mondongo. Mondongo Ligelena, porque es que se va a hacer la estrella de verdad. Es verdad, tiene que ser un mondongo, tiene que ser un mondongo. Mira, hablemos de esa faceta. Así que me esperan por allá a Venezuela, que voy con todo. Amén, amén. Y estoy seguro que va a ser un éxito. Rápidamente, antes de entrar a la otra pregunta, ¿nunca sentiste a Estados Unidos como tu casa? Yo tengo un agradecimiento infinito, tan así que ya me voy a ser ciudadana americana y creo que es importante ese pasaporte en la vida de todos y sobre todo cuando este país me ha dado todo lo que me ha dado. Pero chamo, o sea, mi corazón, yo he sufrido mucho el de estar fuera de Venezuela. Mucho. Yo siempre tengo una gran nostalgia, yo estoy en Guayabá todo el tiempo. Todo el tiempo estoy en Guayabá. Yo oigo gaitas y me encanta la gaita zuliana. Y lloro cuando la oigo. La oigo todo el año en la casa. Y siempre todo me conecta y todo me lleva y todo, bueno, porque eso, yo soy como diría Gledys Ibarra, yo soy más venezolana que una reina pepeada. O sea, se me sale una reina pepeada cuando hablo por la boca. Y sí, agradezco mucho y voy a seguir estando aquí haciendo cosas, porque también estoy haciendo aquí un negocito también de comida, pero mis paticas yo las estiro en Venezuela. Las paticas las estiras en Venezuela. Sí, la tierrita es la tierrita y lo que quiero es estar más tiempo allá y venir y atender. Tener libertad de poder ir y venir sin mayor inconveniente. Mira, tenemos que marcar nuestra última pausa. Me gustaría hablar al regreso, por supuesto, de tu nieto. Y me gustaría hablar de, quizás un poco yéndonos a lo reflexivo, son 4 divorcios, ya 18 años. 3 divorcios. 3 divorcios, pero 4. El cuarto no me lo pongas, no me pongas el cuarto, mira que no hay cuarto malo. Hasta que la patica ya se estire, pues espero que así sea. 18 años tienes con... 20. 20 ya, 20 años, aunque hubo un break. Un break de 8 meses más o menos. 8 meses, sí. Vamos a hablar un poco de qué se extrae después de tener varias relaciones, varios años, incluso breaks, así como que mira, vete para allá, yo vengo para acá, hay fórmula, no hay fórmula, al regreso hablamos un poco de eso. Perfecto, ustedes quédense, ya venimos con muchísimo más. Vamos a hablar un poquito durante el corte de la sopa esa de novela. Ya venimos, quédense ustedes ahí. Venezuela, estamos de vuelta con la parte final y esto ha pasado súper rápido, pero cuando se va rápido el tiempo es porque la hemos pasado bueno. Ha estado chévere. Lo certifico. Mira, relaciones, rupturas, despechos, enamoramiento, pasión. Has tenido una vida de novela, he sabido de todo un Yo poco. soy muy enamorada. A mí me decían en mi casa Susanita. Susanita enamorada. Susanita la reina de Mafalda, así con un ramito así, todo el tiempo soñaba que estaba vestida de novia. Yo sí, me casé muy joven. Mi primer esposo, Salvador, una belleza, te quiero, Salvador. Luego me casé con el papá de mi hijo, te quiero, Quique, que además me dio a mi hijo, Enrique José. Luego me casé con Hernán Pérez, otro caballerazo, un tipazo, que los quiero a todos. Los adoro, todos me dieron algo importantísimo que fue mucho amor, mucho respeto, mucha consideración. Fui muy feliz con todos, pero bueno, yo era una cosa que, bueno, inestable, porque yo, bueno, de alguna manera siento que las relaciones se terminaron por mi responsabilidad. Por eso yo los escudo y a ellos los aparto de cualquier responsabilidad. ¿En qué fallaste? Porque uno siempre cree que el amor es tirar cohetes todo el día y eso no es así. Y eso lo aprendí ¿con quién? Con Richard. Qué bueno. Con mi actual esposo. Pero si no hubieses pasado por todo aquello, no lo hubieses entendido. Claro, y además que me casé muy chama. Sí. Me casé muy joven, entonces creo que eso tampoco ayudó mucho. Entonces creo que esa impulsividad, esa pasión desenfrenada de que quiero que todo sea todo el tiempo como el primer día, eso no es así, señores, eso no es así. Ahí subes y bajas. Sí, claro. Hay momentos de momentos. Y hay una frase que está muy trillada, pero el amor se transforma. ¿Se ha transformado? Claro, en cosa linda. Aunque Richard y yo somos novios, después de 20 años seguimos siendo novios. Te puedo preguntar, ¿ese break por qué se dio? El break en la relación. Estábamos viviendo aquí en Miami y yo me fui a Venezuela a hacer una novela. Ok. Ciudad Bendita. Y él se quedó aquí. Yo me fui para allá.
Pero se habló, dije, mira, tú haz lo que quieras, yo hago lo que quiera, y cuando termine la novela vemos qué pasa. Eso de estar separado, después de esa separación que luego, que duró como 8 meses, dijimos, no nos vamos a separar más nunca. Qué bonito. Y Más así ha nunca, sido. donde tú vayas, yo voy, donde tú vas, yo voy, panita, no, y ha sido, creo que nuestro segundo encuentro amoroso, porque todavía sigue siendo, estamos casados, pero somos como novios, fue vital, Sin fue increíble. sin ese break, ¿crees que No hubiéramos durado tanto, a lo mejor no hubiéramos durado tanto. Es que fue el darme cuenta que lo pude haber perdido. Entonces, Dios mío, no te vas más nunca de mí. Y hemos trabajado y hemos luchado por mantener una relación respetuosa, estable. Somos súper buenos compañeros, somos novios, somos esposos. Él para mí es un pilar increíble. Él me hace ese cable a tierra, que me hace, tranquila, que la cosa es así. Él es un tipo con un carácter delicioso que me ha ayudado mucho también en ese carácter que yo tengo compulsivo y que soy como acelerada. No, ven acá, mi amor, que las cosas son así. Entonces, creo que no hay cuarto malo. O sea, que lo del quinto malo es mentira, Sí, señor. Eso también es verdad, eso es mentira. es No hay verdad. quinto, hay cuarto malo. Y en este caso es Richard González. Arrepentimiento. Sé que esta pregunta, la respuesta es muy clásica. Sí. No me arrepiento de nada porque gracias a todos mis errores también soy lo que soy. Pero a veces yo creo que es que sí, nos han enseñado que arrepentirse está mal, pero arrepentirse es bueno, porque cuando tú te arrepientes no vuelves a cometer los errores. Sí. Arrepentirse de haber consumido alguna sustancia, arrepentirse de haber maltratado a alguien, arrepentirse de haber dicho algo, yo creo que es sano. ¿Hay arrepentimiento en tu vida de algo? ¿Lo has analizado, has evaluado? ¿Qué dices? Yo no he debido hacer esto. Cónchale, vale, yo te voy a decir, me vas a decir pero es que estás hablando pistolada. Es que es trillada, pero es que bueno. es muy trillada y es muy difícil de responder, porque es que a mí me ha ido tan bien, chamo. A mí me ha ido tan bien en la vida. ¿Y por qué? Bueno, porque todo me lo tomo suave, ¿entiendes? Todo me lo tomo con responsabilidad, todo me lo tomo con amor, lo hago con la mayor dignidad. Y si no fue es porque no era para mí, porque este señor que está aquí, el padre, yo soy una mujer muy creyente y yo me dejo llevar también por las señales y por las cosas de Dios. Entonces, creo que él a mí me ha ido llevando y yo chamo, te lo juro que yo sé cuando él me dice que no debo hacer algo. Pero se lo pillo. Yo, Le doy gracias a Dios que te dijo que si vinieras a la entrevista. Sí, mi vida, sí. Ey, Y a mi curiosidad de saberte, de investigarte y de saber que eres. Claro, yo tengo que estar con este pana. Qué bueno. De verdad que sí. Entonces creo que el entusiasmo y el no arrepentirme de las cosas que he hecho, porque realmente si pongo en una balanza, todo se va para arriba, chamo. Y si veo el vaso lo veo medio lleno, no lo veo medio vacío, sino que... ¿Pides perdón? ¿Sabes pedir perdón? Sí, cómo no. Siempre ha sido así. Mucho. Tengo una humildad que de verdad se lo agradezco a Dios, porque cuando he tenido que pedir perdón, cuando he tenido que agachar la cabeza, la agacho. ¿Amigos dentro del medio? Sí, no que sean un bojote, hay mucha gente querida, porque esos son también como amores de novela, que uno tiene esos panas, pero sí tengo grandes amigas que quiero muchísimo. Eliza Gil es una de mis panas que yo quiero profundamente y se lo hago saber y se lo hago notar cada vez que puedo. Por ejemplo, es la que me viene así de repente ahorita a la mente. Elba Escobar, con la que estoy trabajando ahorita una obra de teatro, Vilma Otazo, o sea, son gente que si me pongo a nombrarlas peco de no nombrar alguna. Claro. Pero siempre he tenido muy buena relación con todos los compañeros, menos con los que no se portan bien y con los que son indisciplinados, que también he tenido la decencia y la sinceridad de decirle, no me falta el respeto porque eso no está bien. Habían rivalidades entre actrices que a veces el público creaba, la prensa quizás las fabricaba, pero ¿eran reales o no? Bueno, no sé, yo siempre estuve ligada a gente muy auténtica del medio. Okay. Ligarme con gente mediocre del medio me cuesta, todavía me cuesta y de hecho no. No comulgas con ellos. No. Trabajamos, chévere, nos llevamos bien, pero si eres un mal portado, no, pues, o sea, te pusieron y trabajamos, pero hasta ahí. Hay un personaje
que fue en Angélica Pecado. Ay, sí. Sin lugar, ese personaje Ay, siento que es el que divino. más se parece a la real. Yo creo que a la energía, A la energía que yo tengo, todo a tu es, energía. todo es energía. Y Francisca del Valle era un personaje que era eso, pues. Y afortunadamente, Martin Hans y el director me dejaron fabricarlo, además de un libreto maravilloso, de que yo también pudiera improvisar mucho ese personaje. Y ahí fue donde me di cuenta que la comedia era una de las cosas que más me fascinaban de mi carrera. ¿Es el fin de las novelas? ¿Llegó el fin? ¿Ya no, No, da más novelas la no. televisión? ¿Qué va a pasar desde tu punto de vista? ¿Cómo ves no eso? se pueden acabar las telenovelas, yo las amo. Eso es un género delicioso y todavía se siguen haciendo, en México se siguen haciendo sí. y en Colombia también. Es un género divino, no debe desaparecer. Hay historias rosas que son maravillosas. Yo vengo de la telenovela rosa, de la telenovela también atrevida. Yo creo que la serie es chévere, bienvenido, increíble. Me encantaría trabajar en Netflix, me encantaría trabajar en ViX, pero creo que las telenovelas, cónchale, no deben morir. Hay Alba, mucho que contar. ¿a dónde veían los actores cuando de repente se paraban así? ¿A dónde veías? ¿A quién veías? O sea, alguien se te paraba enfrente y te hacía alguna mueca, no te daba risa. Pero claro, pero me recuerdo que el hermano de Amanda Gutiérrez, Renato Gutiérrez, que es un gran director y es un gran actor también, me decía, cuando tú que el final de la novela te le quedas viendo a alguien, el subtexto tuyo tiene que ser alguna palabrota que se te ocurra, Ajá. si es algo de que quieres, tú sabes, ¿no? Decirle del mal que se van a morir, solamente piensa en esa palabra y eso siempre daba ¿En resultado. cuál pensabas? Dímelo así que... Yo lo pensé. Yo pensé que esa palabra... Esa palabra, esa palabra. Y funciona, porque los finales de las escenas de la telenovela eran los más difíciles del mundo. Sí, eran difíciles. Mira, ¿aceptarías participar en un reality como estos que están haciendo ahorita de la Casa de los Famosos? ¡Ay, me encantaría! ¡Me encantaría! ¡Claro que La Casa de los Famosos de Venezuela, No sé, es algo así. no sé, creo que hay algo por ahí, pero no he sido requerida. Pero no he sido, así decía mi mamá, Sí, que no has frase sido tan buena, requerida, no he sido ¿no? requerida, como tampoco fui requerida para dramática. Por cierto. La suelto ahí. Por cierto. ¿Qué te pareció? ¿La viste? Que todo el mundo me dice, ¿por qué no estuviste en dramática? Porque no me llamaron. ¿Y te hubiese gustado? Pero ¿Te hubieses claro, aceptado? ¿Por qué a no mí te me parece llamaron? muy talentoso Daniel Ferrer y me parece muy talentoso el director que estuvo allí y todas las chamas con las que estuvieron trabajando, mis compañeros de Venezuela, que me encanta que hayan tenido la oportunidad de hacer dramática. Aquí hace unos días hicieron la presentación, la aquí para los presentación a la Estados prensa. Unidos, así que yo los felicito, me parece increíble, me parece chévere que eso se haya logrado. La cosa es que se siga haciendo, pues. Correcto. Tenemos que despedirnos ya, el tiempo se agotó, pero hay dos temas pendientes, rápidamente. Abuela, ese papel de abuela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. ¿Cómo te sientes? Y lo que tienes actualmente ahorita a cortísimo plazo. Bueno, nada, yo soy abuela, mi nieto cumple ahora en junio 1 año y estoy muy contenta, es una faceta en la que me siento muy orgullosa porque es como haber cumplido mi faceta como hija, como esposa, como madre, ahora como abuela, así que me siento muy realizada como mujer y es un niño realmente hermoso, yo sé que todos los niños son hermosos, pero mi Leo es un ángel de verdad, tiene un duende increíble y es muy risueño y yo lo amo con todo mi corazón, así que le agradezco mucho a Isa y a mi hijo Enrique José que me hayan dado ese regalo tan bello a mí y a toda la familia que estamos tirando cohetes. Los planes ahora, pues nada, termino ahora, me avisaron hoy que se va a alargar por 3 semanas más las criadas del Hotel Celina, que nos está yendo súper bien aquí. Ahí estamos Elba Escobar, Lili Rentería, una gran actriz cubana que también en Venezuela la conocen mucho, Estupendo. la maestra Jimena de Carrusel, Gaby Rivero y mi persona junto con María Cecilia Udúber haciendo un personaje especial y bueno, y seguir haciendo cosas. Yo aquí también estoy produciendo, estoy dirigiendo, si no, estoy haciendo arepa, estoy haciendo hallaca, o estoy haciendo sándwiches de pernil, lo que venga, así que Y aquí hay preparando algo ese para rato. proyecto, una sopa de novela. Y preparando mi proyecto, una sopa de novela. ¿Qué es para ti trascender? Trascender es dejar una huella linda. Trascender es que tú le preguntes a los compañeros quién es Alba y que los compañeros te hayan dicho todas esas cosas de mí. Tal cual. ¿Entiendes? Mira, no hay forma de contar la historia de la industria de la televisión en Venezuela sin que tu nombre aparezca. Ay, qué lindo. Eso hace que tú trasciendas. Sí, mi amor, no, gracias. No, y a ti por darme la oportunidad de poder echarte el cuento y de este momento tan agradable que tanto falta me hace. Qué chévere. Muchísimas gracias. Gracias por alzar esa bandera, por representarnos bien y por permitir que las nuevas generaciones podamos formar parte de eso que tú de buena manera construiste junto a tus grandes compañeros. Sí, señor. Además, yo soy de Venezuela. Una muchachita de Venezuela. Redes, arroba. ¿Ah? Tu arroba. Mi arroba
Alba Roversi 8. Alba Roversi 8. Te quiero Mira, muchísimo. Gracias. gracias a ti. infinita. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias y recuerden, las historias siempre serán mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Hasta pronto.